Miren, el día de hoy es un honor y de verdad tener una invitada tan especial como Argelia, porque tiene una gran trayectoria y bueno, aceptó la invitación, ¿no? Con muy buena disponibilidad y bueno, estoy contento porque parte de su participación pues tiene un marco de, bueno, un amigo y que bueno, finalmente ya había presentado un libro aquí en el CEPIN y bueno, pues esa es parte, ¿no? De las conferencias que ustedes deben de aprovechar porque bueno, va a hablar sobre crítica de arte y pues no es tan común, al menos en esta universidad, pues que se traten temas como el día de hoy, que es la crítica de arte. Voy a leer una breve semblanza de Argelia. Bueno, Argelia Castillo, a partir de 2013, es presidente de la sección mexicana de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, organismo con sede en París, Francia. Ha formado parte del Comité Científico de la Bienal Internacional de Arte Contemporánea en Florencia, Italia. Ha sido seleccionada para participar en coloquios de crítica de arte, tanto nacionales como internacionales, en Dublín, Irlanda, Beijing, China y Sao Paulo, Brasil. Ha participado en el Seminario Internacional de Crítica de Arte, adscrito a la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega de Periodismo Cultural y Letras de la Universidad de Guadalajara, en cuyo marco ha impartido conferencias y seminarios y moderado también mesas de debate. Es autora de ensayos sobre arte contemporáneo y ha publicado artículos sobre plástica mexicana y latinoamericana en revistas especializadas como Art Nexus, en Bogotá, Colombia, y en Miami, Estados Unidos. También en la revista Arte al Límite en Santiago de Chile y Nukta Art en Karachi, Pakistán. Y también en la jornada semanal, suplemento cultural del diario La Jornada. También ha sido curado de certámenes de artes visuales y conferencista. Es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, ha publicado también 2 libros, Artistas Mexicanos de Nuestro Tiempo, en 2010, y Obras Maestras de la Plástica Michoacana, en 2015. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Argelia. Buenos días. Ante todo, mucho agradezco la invitación del maestro Luis Ángel Vargas Reynoso, coordinador del Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias de esta universidad, y en particular al maestro Roberto Escobar por su amable invitación a impartir esta conferencia. Agradezco también mucho la presencia de todos ustedes. Bueno, pues ahí está la primera. Quiero iniciar la reflexión en torno a una aproximación a la crítica de arte con una anécdota personal. Mi marido, que es artista visual y que está por aquí, me dijo en cierta ocasión que yo no era una crítica de arte, sino una criticona de arte. Más allá de la discrepancia doméstica, ya se podrán imaginar, habría que decir que crítico y criticón son términos diferentes que se suelen confundir y cuya confusión, de esta confusión surgen muchos malentendidos precisamente en la materia. Un criticón es alguien que todo censura, implica objeción, oposición, confrontación, pero también corregir, también prohibir. De un modo similar al que el ser fantástico de la imagen está pinchando, está jeringando, está fastidiando, torturando al artista autorretratado. ¿Sabemos quién es el artista? ¿Sabemos de qué obra se trata? Estas preguntas se relacionan con uno de los requisitos para quien pretende ejercer la crítica de arte, a saber, ser un conocedor de arte. Pero tales interrogantes se relacionan también con una de las funciones de la crítica de arte, que es combatir el analfabetismo visual. Regresemos a la imagen. El autor es Julio Ruelas, un célebre pintor y grabador mexicano, originario de Zacatecas. Su obra esta es de su producción simbolista y se intitula precisamente La Crítica. Es un grabado, un aguafuerte muy pequeñito de 1907 que pueden ver en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, el MUNAR.
término crítica proviene del griego crino, que significa discernimiento, distinguir una cosa de otra. Esto es, implica un juicio, esta facultad del entendimiento por la que conocemos y comparamos. Y vean que algo interesante es que crítica comparte la raíz griega cri con la palabra criterio. Criterio es cuando tenemos una opinión sobre algo, una norma conforme a la cual tomamos una determinación. Entonces, de aquí 3 ideas con las que me gusta empezar. 1. La crítica es esta acción del intelecto que expresamos como una opinión formal, pero fundada y razonada, necesariamente analítica. 2. Que el pensamiento crítico procede a una crítica de los datos del asunto de que se trata antes de dar opiniones. Y 3. El pensamiento no crítico, que es el que usualmente utilizamos, da por sentada sin más una creencia, y es el lugar donde actúan los prejuicios, ¿no? Como si fueran fuentes de conocimiento. Ahora bien, si la crítica de arte es lo que se expresa públicamente sobre una obra artística, entonces la crítica de arte no puede ser me gusta esta obra o no me gusta esta obra, sino que la crítica sería las razones por las que una obra nos gusta o nos disgusta, como este crítico que está vomitando frente a un cuadro. A ver, digamos que etimológicamente ya vimos crítica, ahora vamos al término arte, que es lo que nos interesa aquí. Arte procede del latín ars, y ars procede del griego techne, que quiere decir técnica. Se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y en particular al saber hacer, eso era el arte. Entonces un artista era, pues sí, el poeta, el escultor, pero un artista era el jardinero, un artista era el constructor. Constituía también un arte comandar un ejército, como en esta escena representada en un relieve de un sarcófago que está en el Museo Nazionale Romano. Y fíjense cómo hemos conservado este sentido etimológico de arte, cuando nos queremos referir a cualquier actividad humana hecha con esmero, con dedicación. Y así hablamos de arte culinario, también hablamos de artes marciales. En estos casos, arte es sinónimo de capacidad, de habilidad, de talento y de experiencia. Pero tenemos que alejarnos un poquito del ámbito etimológico para entrar en el de la estética y saber que arte es un medio de expresión específicamente humano y de carácter creativo. Aquí tenemos arte pues, de todos los tiempos. Estética es esta rama de la filosofía que estudia cómo interpreta el ser humano lo que percibe del mundo que lo rodea. Así el arte es un medio de expresión de emociones, pero también de ideas. En general, el arte expresa una visión del mundo, una visión de una época. Por eso el arte siempre es epocal, es una de sus características principales. Pero la noción de arte ha estado sujeta a mucha discusión. Es una definición que está abierta a múltiples interpretaciones, que van a variar según la cultura, el periodo, etc. El arte, y esta es la idea que me gustaría que conserven, no es un concepto unívoco, sino una definición abierta, polémica. De hecho, arte es un concepto siempre en construcción. Y es que, a ver, vamos a ver, el arte puede perseguir fines, digamos, ornamentales. Como aquí, como en estos, los innumerables jarrones con flores de las naturalezas muertas del siglo XVII. Es aquí uno de los más clásicos, de Ambrosius Bosschaert el Viejo, ramo de flores en una ventana arqueada, que está en el Museo Mauritius en La Haya. Pero el arte, aquí que es muy de contemplación, el arte puede tener un fuerte contenido político. Seguramente conocen esta imagen. A ver, esta imagen es de un artista hoy día callejero del street art,
tal vez el artista de street art más importante del mundo, que es además un misterio porque nadie lo ha visto, nadie sabe quién es. Se llama Banksy y él pinta en las bardas de las calles. Esta obra, que ya es de 2004, es la primera más importante que hizo, se llama Napalm y reúne en una imagen a esta niña vietnamita. ¿Se acuerdan que Estados Unidos gaseó con napalm a muchos pueblos de Vietnam? Y es clásica esta imagen de la niña que sale corriendo toda quemada por el gas. Entonces Banksy la retoma, pero la pone tomada de la mano de dos figuras icónicas de la cultura estadounidense que ustedes conocen muy bien, Mickey Mouse y Ronald McDonald. Entonces el resultado es absolutamente fuerte, ¿no? Porque unas son como imágenes entrañables y la otra es imagen de una guerra, imagen de un genocidio. Por cierto, fíjense de Banksy, para tener información actualizada, esta obra se llama Niña con Globo, que ha estado en todos los muros de Gran Bretaña. Él trabaja con stencil. Bueno, resulta que el 5 de octubre pasado, hace poquito, ¿no? Poco más de un mes, esta obra se autodestruyó. Aquí vamos a ver la autodestrucción. O sea, llevaron la obra a una casa de subastas, a Sotheby's, en Londres. Entonces Banksy se escondió en el público, como nadie lo conoce, y tenía un control remoto, y dijo, si se vende la obra, la voy a destruir. ¿Para qué? Para protestar contra el mercado. Entonces se vende la obra y en el momento en que dan el martillazo de 1.8 millones de dólares, él activa su control y como esta denuncia a la mercantilización del arte, y destruye la obra. Aquí viene la paradoja: el mercado del arte, que todo lo devora, dobló el valor de la obra triturada, convirtiendo la denuncia en una inversión muy redituable. Bueno, pero retomemos nuestro hilo conductor, diciendo que el arte también, habíamos visto que puede ser muy bonito, como estos jarrones, que puede ser político. Ahora, el arte puede pretenderse como algo que va a durar toda la vida. Aquí tenemos este bronce súper clásico de Benvenuto Cellini, es el Perseo con la cabeza de Medusa, y desde 1554 ocupa un lugar protagónico en la loggia de la Signoria de Florencia, Italia. Ahí ha estado y ahí seguirá. Pero ahora el arte es más efímero. Quiero proponerles una imagen de arte muy efímero y muy importante. Esta mujer se llama Marina Abramovich. Ella es eslava. A ver, fíjense, esta fotografía registra un performance que hizo. Su performance se llamó La casa con vistas al océano, de 2002. Lo que hizo esta mujer fue instalarse 12 días en una galería de Nueva York, que se llama la Sean Kelly Gallery, y se instaló allí los 12 días sin salir. Si se fijan, los escalones son cuchillos, los puso para no poder bajar. Ahora, el chiste es que ella no comió todo ese tiempo, nada más tomó agua, no habló, solamente estaba parada enfrente de la gente, sí se bañaba enfrente del público e iba a hacer pipí, pero era lo único que hacía. ¿Qué fue esta? ¿Qué propuesta es esta? Ella quiso hacer un ritual de la vida cotidiana y además era explorar la vulnerabilidad terrible que acababan de sufrir los neoyorquinos tras el ataque de las Torres Gemelas. Esta mujer, gran figura de la performance hoy día, también hace poquito, digo, para traerles así noticias frescas, acaba de ser atacada. Ella expuso en el Palazzo Strozzi de Florencia. Entonces un día fue allí a la exposición a firmar catálogos y de repente se acerca que es un artista checo, y en nombre del arte le rompió el cuadro en la cabeza. Bueno, es que también en el arte tenemos fundamentalistas, pero eso ya lo vemos más al rato. ¿No? Este señor enojado de que ella haga performance y él no cree que el performance sea arte. Él cree que solo los óleos, fue y hágateles. Afortunadamente no pasó a más. Bueno, pero siguiendo con nuestra argumentación, también el arte puede tener una fuerte carga emocional.
Vean, este caso es un óleo de Antonio Saura, español, que tiene una enorme emotividad gestual. Es una crucifixión, está en el Museo Guggenheim de Bilbao. Pero el arte puede ser lo contrario, puede ser algo inexpresivo, frío, como esta obra que se llama Equivalente 8 de Carl André. Es una obra minimalista. Allí ustedes lo que van a ver es puro orden y cero emoción, cero pasión. Esto lo hizo Carl André, como pueden ver, a base de ladrillos. Es una obra muy valiosa, forma parte del acervo de la Tate Modern de Londres. O sea que ven cómo el arte tiene dos caras, o es una gran pasión o es algo frío como esto, pero esto también es arte, ¿no? Nos puede gustar o no, pero es arte. Bueno, y es que el arte ha supuesto desde tiempos remotos una búsqueda del ser humano para hallar las formas a través de las cuales poder expresar sus inquietudes. Y semejante búsqueda se ha orientado en torno a diversas claves. La primera, ahí está. La clave, esta es clave mágico-religiosa, ¿se acuerdan? La pintura rupestre del arte prehistórico, ¿no? Es el bisonte de la cueva de Altamira, en Cantabria, en España. Antigüedad, aproximadamente unos 15.000 años. Otra clave, la estética de lo sagrado en el arte egipcio. El celebérrimo busto de Nefertiti, con piedra caliza y yeso, del Neues Museum de Berlín. Hay otro arte, el arte como equilibrio de razón, sentimiento e intuición, característico de la etapa clásica de la cultura griega. Esta imagen seguramente la han visto muchas veces, es Hermes con el niño Dionisio, es mármol y está en el Museo de Olimpia. Luego tenemos otra clave. Estamos pasando así muy rápido, pero es como para ir recordando y enmarcando qué se está haciendo ahora. Este es el arte medieval, donde transitamos de lo visible a lo invisible, porque aquí de lo que se habla es de símbolos. Este es un tímpano del pórtico de una abadía que está en Francia, en el sur de Francia. Y ya nos vamos acercando más. Esta es la plenitud del arte, o lo que conocemos como lo más pleno. Es obviamente Leonardo da Vinci, la Virgen de la Roca. Ya estamos en el siglo XV, en esta obra que guarda el Museo du Louvre. En todas estas obras confluye la dimensión de la belleza, cuyas teorías más difundidas a lo largo de la historia se originan en el pensamiento platónico. Ahí va el ejemplo, es un detalle. La belleza aquí como armonía, como proporción, pero también la belleza como esplendor. Este es un detalle del rostro de la protagonista de Temple sobre lienzo de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus, que está también en Florencia. Esta es como nuestra idea, o en la historia del arte lo que ha sido la idea de la belleza. Pero ahora vean otro concepto de belleza. Aquí la belleza es este rostro de una carnalidad pues pastosa. Fue ejecutado por Lucian Freud y se llama Mujer sonriendo. El año es 1959, ya hicimos un salto. Es el retrato de Susie Boyd, que fue la amante del pintor y madre de sus 4 hijos. Es un óleo pequeñito y Christie's lo subastó en 2011 en casi $8 millones. Resulta que en la primera mitad del siglo XX, precisamente el abuelo del pintor que hizo esta mujer, o sea, el abuelo de Lucian Freud, que es el gran Sigmund Freud, había planteado la teoría del psicoanálisis, al tiempo que otro gran teórico, Albert Einstein, había expuesto la teoría de la relatividad. Ambas teorías, junto con la erupción de la mecánica cuántica y de toda clase de desarrollos tecnológicos, cambiaron nuestro concepto de realidad. Y al cambiar el concepto de realidad tuvo que cambiar la noción de arte. No podíamos seguir haciendo las hermosas vírgenes renacentistas.
Y al cambiar la noción de arte, pues cambió la reflexión y la crítica sobre el arte. Las vanguardias de la primera mitad del siglo XX rechazaron el concepto clásico de belleza que estaba en el corazón, ¿no?, del concepto de arte, y reformularon la representación del cuerpo humano. Así sucede en este óleo de Ernst Ludwig Kirchner, intitulado Bañistas en Moritzburg, 1909, donde una irreal carne verde amarillenta describe los cuerpos de este pintor expresionista alemán, cuya producción en 1933 fue calificada de degenerada por los nazis. Del mismo modo, si la fotografía y el cine ya capturaban la realidad externa, asistimos al surgimiento del arte abstracto, dirigido a capturar otra realidad, esto es, la realidad interior. Vasily Kandinsky, por cierto, para quien tenga oportunidad en los próximos meses de ir a la Ciudad de México, hay una gran exposición sobre él en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, Vasily Kandinsky consideraba que el arte no debía ser un reflejo de las apariencias, sino que debía responder a la fuerza interior del artista, que aquí registró en esta composición 7, óleo sobre tela, que está en una galería muy importante de Moscú. Pero, digamos, llegamos a las grandes ligas. El arte es la idea, pregona Marcel Duchamp. ¿Alguien ha visto esta imagen antes? ¿Alguno de ustedes? Nunca. Así como arte, no en otro lugar. Bueno, dice Marcel Duchamp, el arte es la idea. Entonces, como ven, Duchamp está en Nueva York, él es francés, va a Nueva York y se mete una ferretería. Compra un urinario, lo pone de cabeza, lo firma como Eremut, le pone fuente, le pone fecha, ¿no? Y entonces ya no se trata de representar en el arte, sino de presentar un objeto que ya existía y un objeto que nadie veía como arte, sino como un urinario. Esto se llama ready-made, un objeto encontrado. Con esto Duchamp demostró que cualquier objeto, digamos un objeto mundano, utilitario, como este urinario puesto de cabeza, puede considerarse una obra de arte con tal de que el artista lo saque de su contexto original, lo convierta en un objeto inútil y lo meta en el contexto de la galería o el museo. Esta obra es la base de todo el arte conceptual del siglo XX y hasta la fecha. La otra gran influencia es Jean Dubuffet. Él declara que el arte es el instinto. Este óleo, que se llama Metafísica, del Museo Georges Pompidou, muestra una voluntad por echar abajo el gusto estético. Vean qué tipo de desnudo femenino es este. Es un desnudo femenino distorsionado, deforme y sobre todo con mucha textura, como de lodo, ¿no? Esta es la base de todo el arte matérico que habrá de desarrollarse el resto del siglo XX y parte del siglo XXI. Luego, este es un artista alemán que se llama Joseph Beuys y él dice, el arte es la acción. Este artista alemán se encierra 3 días en una galería neoyorquina con un coyote salvaje. Ustedes saben que el coyote es el animal sagrado de las culturas indígenas de Estados Unidos. Bueno, la acción se denominó Me gusta Estados Unidos y a Estados Unidos le gusto yo. Y lo propuso como una forma de jurar a Estados Unidos por el genocidio de los nativos norteamericanos. Todo ello va a ser la base del posterior performance. Y si se fijan en el performance como este, ya no hay un objeto, no es un cuadro que podamos colgar en la sala, ¿verdad? No es una escultura que podamos poner en algún lugar de la casa, no, ya no hay objeto. Lo único que queda de una acción es una foto como esta o un registro en video. Ahora, a partir de la década de los 80 llega la posmodernidad. La posmodernidad está en contra de los grandes discursos, de lo que se llaman los metadiscursos.
los grandes relatos de las vanguardias. Y en la posmodernidad lo que se prefiere son las pequeñas historias de la vida cotidiana, de la vida personal. Aquí pueden ver que no hay una idea de belleza, no hay una idea de evolución en el arte. Y además, algo muy importante, se acaba la diferencia entre la alta cultura, la de los museos, y la cultura popular, ¿no? Tal como se advierte en este cráneo de Jean-Michel Basquiat, que es un feroz graffiti de orientación neoexpresionista. Pero son tiempos también los que vivimos de globalización y globalización en el arte, donde predomina la hibridación. ¿Alguien me puede decir qué es hibridar? Lo que toma el café hace me dan un break. Pues, hibridar es cuando combina uno cosas diferentes, ¿no? Y aquí hay una hibridación de muchas cosas en estos muñequitos. Entre otras, los discursos postcoloniales es lo que vemos aquí. Ya no hay occidente, ya no hay oriente, ahora todo es una mezcla. Esto nos parece como oriental, como japonés, pero también nos parece como norteamericano, o sea, nos parece occidental. Es la época en la que triunfa el arte de este autor que se llama Takashi Murakami, que impone en todos lados su gusto por el color y por los elementos de la cultura japonesa tradicional y popular. La obra se llama Do en el bosque extraño y constituye una instalación que retoma la esencia de la cultura otaku, es decir, la obsesión por los juguetes, el cómic y los videojuegos. Salud. Puse esta para que vean las dimensiones. No se crean que son chiquitos los monitos, son grandes. Es una obra realizada en fibra de vidrio, acrílico y resinas. También es una obra muy cara, de alrededor de $3 millones. En conclusión, las viejas fórmulas que basaban el arte en la creación de belleza o en la imitación de la naturaleza han quedado obsoletas. Aunque, fíjense, paradójicamente, cuando un artista contemporáneo sí quiere hacer algo más clásico, así le va. No sé si se enteraron de Robert Mapplethorpe, una gran figura del arte contemporáneo. Aquí hay una imagen que se llama Thomas, 1987. Es obviamente una impresión sobre gelatina de plata. Mapplethorpe, decíamos, sus fotografías en blanco y negro, de gran formato. Podemos ver aquí un manejo espléndido de la composición, de la luz, de la textura. Este hombre se planteó la representación clásica de la belleza del cuerpo humano. Claro, no exenta de referencias sexuales explícitas. En su tiempo, él falleció en 1989, se alzó contra él la censura, pero hasta la fecha. En septiembre pasado, el director del Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Serralves, en Oporto, inauguró una exposición sobre el gran Mapplethorpe y al día siguiente tuvo que renunciar porque pisó muchos callos. En todo caso, hoy día el arte es una actividad en constante transformación que demanda la interacción con un espectador menos pasivo y que está inmersa además en los medios de comunicación de masas, en los canales de consumo, por supuesto en las redes, con un carácter a menudo efímero y presente muchas veces con más validez en el objeto, ¿no? Y más validez en su génesis conceptual que en la material. Si no, pregúntense, vean a esta chica, ¿cómo es que comenzamos a admirar un urinario como arte? O sea, quien quiere entender qué está pasando con el arte hoy día, tendría que contestar esto. Es una imagen que nos sobresalta. ¿Quién le está viendo? Que está como admirando, ¿no? Bueno, es que hoy día el arte funciona simbólicamente como obra de arte. Aquí está, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy día un objeto con frecuencia se vuelve arte, no tanto por sus cualidades intrínsecas, o sea, que esté muy bien pintadito o muy bien esculpido,
sino por el contexto. A ver, ¿qué hace que en todo el mundo se venere a Frida Kahlo? Este es como un ejemplo. ¿Por qué el gran pintor Diego Rivera ha pasado a ser simplemente el marido de Frida? Fíjense, esta es una foto de una exposición. A ver, no estamos hablando de la pintura de Frida cuando atestiguamos esta que es la exposición más reciente de los objetos personales de Frida en un museo muy importante de Londres, el Victoria y Alberto, que rompió todos los récords de entradas a lo largo de 2018. La gente fue a ver los trapos de Frida. Perdón, pero eso es lo que fue a ver, ¿no? Ahora, ¿por qué no hay un óleo, no? Son sus vestidos así. Pero ¿por qué vende Frida? ¿Por qué es la fridomanía? Porque creo que estamos hablando de la construcción de un personaje, y eso es muy importante en el arte hoy día. A ver, Frida era una mujer fuerte, una mujer feminista, muy fuerte, comunista, que luchaba contra la enfermedad, que luchaba contra el dolor, una mujer con capacidades diferentes, bisexual, alcohólica, con múltiples amantes, muchos de ellos muy famosos, que estaba a favor de la cultura tradicional indígena y además muy admirada por Madonna. Madonna compró varios de sus cuadros. Entonces, cuando hablamos de Frida, sí hablamos de la pintura de Frida, pero hablamos tal vez más del contexto en torno de Frida. Esto es lo que quiero plantearles, ¿no? Cuando estamos hablando de arte contemporáneo, estamos hablando mucho del contexto. En fin, el arte es un concepto abierto e imposible de fijar de antemano. Y es evidente que esta naturaleza abierta del concepto de arte ejerce enormes repercusiones sobre la crítica de arte, el oficio al que yo me dedico. La crítica de arte, un oficio muy criticado, tiene 4, digamos, estrategias canónicas que nada más quiero mencionarles, porque además son muy claras. Una es describir la obra, o sea, qué hizo el autor. 2, analizarla, cómo lo hizo, si con pintura de óleo, si con mármol, en fin. 3, interpretarla, ¿no? O sea, ¿por qué hizo eso y no otra cosa? ¿Qué nos quiso decir? ¿A dónde va? Y la 4, valorarla. ¿Es una buena obra o no es una buena obra? Realmente en eso consiste la crítica de arte, ¿no? Describir, analizar, interpretar y tener una toma de posición frente a esa obra. Bueno, a la luz de todo lo anterior, veamos ahora cuáles son en el presente, hoy día, los principales dilemas de la crítica de arte, o para decirlo de acuerdo con nuestra cultura epílogal, los principales dilemas con los que atraviesa la post-crítica del arte, porque ya ven que ahora es la post, ¿verdad? Y la post-todo, ¿no? Entonces, pero decir esto no con una versión apocalíptica, sino para refrendar la naturaleza controversial y polémica de esta disciplina, porque la crítica de arte es un pensamiento que cuestiona y se autocuestiona. Seré muy breve, pero comenzaré refiriendo algunos pasajes de un ensayo que Francesco Bonami publicó en una revista londinense. Y dice Bonami: había una vez en que las cosas en el mundo del arte eran claras como el cristal. Todos sabemos cuál era la diferencia, por ejemplo, entre un Alberto Giacometti, ¿no?, y un Fernando Botero. Supongo que conocen a ambos. Dice este señor Bonami: más allá de la diferencia entre anorexia y obesidad, se trataba de la diferencia maniquea entre buen y mal arte. Y era un juicio que no se basaba simplemente en el gusto personal, sino como en un reglamento interno no escrito. Sin embargo, el crítico y curador italiano apunta que en 1989 aparece una serie de Jeff Koons intitulada Hecho en el cielo, Made in Heaven. Supongo que ustedes tienen acceso a internet y habrán visto muchas cosas como estas. Bueno, es una serie de imágenes en fotos y esculturas donde un artista neopop, comparece sosteniendo relaciones con su entonces esposa,
una conocida estrella porno italiana. Bueno, entonces cuando aparece esta obra, estamos hablando de 1989, dice el italiano, entonces llegó a su fin el reglamento interno y comenzó el caos de la crítica. Los estándares de la crítica de arte se derrumbaron, como la Unión Soviética. Y dice, es que Kunz, este señor, abrió la caja de Pandora del inconsciente y liberó el mal gusto reprimido que se escondía adentro de cada uno de nosotros, sin confesar. Entonces veamos otra obra de Kunz que les va a encantar. Es Michael Jackson con Bubbles. ¿Se acuerdan de su mascota? El changuito ese Bubbles es de 1980. Es una pieza hecha en porcelana, de muy buena ejecución. Bueno, entonces en opinión de este italiano, con obras como esta, se produjo el colapso de la teoría, el surgimiento de una estética superficial y la irrupción de un mercado del arte salvaje, todo lo cual se funde en un consenso muy confuso. Entonces, retomando el título de un cineasta italiano también, Sergio Leone, dice que ahora ya no es fácil hacer la diferencia entre el bueno, el malo y el feo en los objetos artísticos contemporáneos. En resumen, el artículo de Bonami nos introduce en el dilema medular que enfrenta hoy día la crítica de arte. Precisar de elegir entre, antes que hacíamos la diferencia entre lo bueno y lo malo, y ahora pues decir, sí, pues todo vale, también esto. No obstante, tanto en el pasado como en el momento actual, la práctica de la crítica de arte siempre ha implicado arriesgarse. Y yo me voy a arriesgar aquí con ustedes. ¿Por qué no el riesgo de comparar a dos artistas mexicanos de la misma edad? El primero nació en 47, el segundo en 45, pero que son muy diferentes. Entonces, a ver, esta es una obra que me parece buena, muy buena. Es un óleo de gran formato, de Arturo Rivera, se llama Ejercicio de la Buena Muerte, donde con enorme talento el artista, vean ustedes, mezcla realidad y fantasía, juega con la luz y la sombra y construye un cuadro presidido por la belleza de lo terrible. Ahora contrastemos, ¿quieren ver una obra que me parece mala y fea? Ahí está. Es El Guerrero Chimali de Sebastián. Mide 65 metros de altura, más 10 metros del pedestal. O sea, es más alto que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Eso está en Chimalhuacán, por eso se llama Chimali, ¿no? O sea, no es una pieza monumental, es una pieza grandota, que es muy diferente, ¿no? Y que nos llevaría a debatir además muchas cosas sobre cuál es el arte público en nuestro país, sobre cómo se usan los recursos públicos para el arte, quién asigna las obras, a quién se las asigna, porque de Sebastián tenemos por lo menos una obra en cada ciudad de este país, ¿no? Bueno. Ahora bien, otro dilema de la crítica de arte, dicen que no se ha actualizado, que le falta estar más avanzada, que ya no está tanto en el pasado. Y uno de los que declara esto es Gabriel Orozco, quizás nuestro artista mexicano contemporáneo más conocido, ¿no? Esta obra se llama Mis manos son mi corazón y es el registro de una acción en barro. Y dice, en nuestro país la crítica no ha evolucionado, se ha quedado empantanada en ciertos mitos, en ciertos desconocimientos. Entonces, en un primer acercamiento no le falta razón al creador de La caja de zapatos vacía. Cuando nos enteramos de que una de las voces de la crítica con mayor visibilidad en el escenario mediático nacional nuestro, definió la exposición de la gran Louise Bourgeois, que albergó el Palacio de Bellas Artes, que es una de las obras. Esta pseudocrítica dijo que era una exhibición de macramé. Entonces, cuando vemos esos comentarios, pues sí, como que Gabriel Orozco tiene razón, ¿no? Pero en una segunda aproximación lo que vemos es que hoy día ya no se quiere que la crítica sea descriptiva, analítica y hermenéutica, sino que nada más describa cómo son las obras y que no emita ningún juicio, ¿no? Aquí en esta imagen tenemos a Jorge Alberto Manrique, Raquel Tibol y Teresa del Conde, tres críticos del arte mexicano, los tres recientemente fallecidos,
creo que los tres fallecieron en los últimos 2 años o año y medio, una cosa así, y autores de una crítica que nunca rehuyó el juicio, ya fuese positivo o negativo. Y es que, ¿qué diferencia la crítica de arte de otras formas de discurso sobre las obras artísticas? La diferencia es la evaluación. Claro que esta evaluación no significa levantar o bajar el pulgar, ¿no? Que uno vea una obra y diga así o así, no. Hay que darle razones muy buenas de por qué nos parece una obra buena o mala. Sobre todo porque la crítica está dirigida fundamentalmente al público. El público busca en el crítico, se supone, ayuda para descubrir el valor de los objetos reseñados. Y el lector común tiene la expectativa de ser guiado por el crítico en relación con aquello que es valioso o significativo de una obra de arte. Entonces, la toma de postura o la emisión de una evaluación que vaya más allá del prejuicio, más allá de la arbitrariedad, pero también de cualquier dosis de correcta neutralidad o de una posición política correcta, cobran particularmente pertinencia hoy día ante la inmensidad y diversidad de las prácticas artísticas, muchas de ellas muy intrincadas, que no sabemos en qué van. Finalmente, otro dilema de la crítica es: ¿vamos a tender un puente con el público o vamos a hacerlo con otros destinatarios? Aquí vamos pasando imágenes de críticos. A mí me parece que el registro de las experiencias sensibles e intelectuales derivadas del diálogo profundo que establece el crítico con la obra adopta la forma de texto. El texto del crítico es como una traducción, ¿no? Entonces, que junta los dos polos de la imagen con el polo de la palabra, tratando de hacer lo visible, que es la obra de arte, algo legible, o sea que no es fácil porque son opuestos, ¿no? Entonces es muy importante construir este vínculo con el público. El problema es que en México tenemos pocas secciones y suplementos culturales, cada vez son más restringidos. Tenemos muy pocas revistas especializadas en arte. Y el crítico no tiene, digamos, muchos foros donde escribir. Aquí y allá hay catálogos expositivos donde la libertad del crítico siempre está acotada, porque los museos y las galerías que le encargan estos catálogos, ¿verdad?, no que va a escribir mal sobre lo que le están encargando. Entonces, bueno, empezamos a ver estas cosas. Ahora, en México hemos visto 2 tipos de críticos de arte. Les voy a poner un meme, perdón, pero a veces son muy buenos, como ustedes ya saben, son muy claros. A ver, ahí está. Estos son los 2 tipos de crítico que hoy día predominan en este país. Por un lado tenemos a Avelina Lesper, que les voy a confiar algo que no debería confiarles, pero en las escuelas de arte los chicos le llaman Abuelita Lesper. Entonces, Abuelita Lesper por un lado, y por el otro lado a Cuauhtémoc Medina. Ella es la crítica que cuenta con todo el respaldo mediático, o sea, periodístico y televisivo del grupo Milenio. Y ella siempre no se cansará de decir que el arte contemporáneo en su conjunto es un fraude. Esa es su frase. Y hace rato que decíamos que también en el arte hay fundamentalismos, no solo en la religión, no solo en la política, en el arte también. Ella es un ejemplo perfecto de este fundamentalismo. Se quedó atrás, ¿no?, en el pasado, cuando el arte nada más era pintura, escultura, grabado. Ahora es pintura, escultura y grabado, pero otras cosas, ¿no? Y finalmente lo que esconde, más que decir eso no es arte, a mí me parece, es una ignorancia supina. Por la otra tenemos a Cuauhtémoc Medina, que es el curador en jefe del Museo Universitario del Arte Contemporáneo, MUAC. Es un excelente conocedor del arte contemporáneo, pero sus textos están escritos en un lenguaje tan especializado que nadie los entiende, aparte de aburridos, ¿no? Entonces, estos son nuestros extremos de la crítica, ¿no? Una persona que dice, no, pues no sirve, es un fraude, y el otro que es tan erudito que no puede conectar con el público, cuando el crítico debe conectar con el público. Ahora, entre estos 2 extremos, ¿no?, de la crítica,
que a mí me gusta mucho una frase de Margaret Hawkins, dice que el mérito de los críticos es que son los primeros en llegar y cubrir la escena del crimen. Ustedes saben, ya cuando es historia del arte es porque ya el artista fue famoso, ya pasó el tiempo, pero el crítico es el que se enfrenta a la exposición cuando el artista nadie lo conoce, digo, salvo sus papás y su novia, ¿no? Y entonces el crítico tiene que aventarse a decir es bueno, es malo, la va a hacer, no la va a hacer, en fin, ¿no? Bueno, entonces son los primeros en llegar y cubrir la escena del crimen. Y entre estos, ¿no? Entre la pseudocrítica y el crítico erudito, hay todo un abanico que dice James Elkins que es una hidra de 7 cabezas, como aquí que vemos a Hércules e Hidra en el Palacio de Hofburg en Viena. La primera cabeza del crítico de arte es el ensayo del catálogo, aquel que comisiona en las galerías. Se ha dicho que estos textos no son crítica, porque están encargados, pero si no son crítica, entonces ¿qué son? La segunda cabeza es el tratado académico, con todas las referencias filosóficas y culturales, desde Benjamin hasta Bourdieu. La tercera cabeza es la crítica cultural, donde se mezclan arte e imágenes populares y finalmente la crítica de arte termina siendo un aroma en medio de un estofado, un cocido. La cuarta cabeza es la arenga conservadora, la de Avelina Lespe, en la que el autor sermonea sobre cómo debe ser el arte. La quinta cabeza es el ensayo del filósofo, en el que la crítica nada más demuestra la fidelidad o la desviación con respecto a los conceptos filosóficos. La sexta es la crítica de arte descriptiva, que es muy entusiasta, pero no es enjuiciadora. Y la última es la crítica de arte poética, donde lo único que importa es esta escritura poética. Bueno, sin duda podrían sumarse muchos otros desempeños. La composición de textos encaminados no solo a informar acerca del arte, sino a formar públicos del arte, que es la asignatura pendiente de la crítica de arte. Pero a ver, si como críticos podemos influir en que la gente acuda a ver arte, sea una pintura paisajística, una instalación de video, una performance incendiaria, una escultura en vaselina, y que la gente lo perciba de una manera distinta a como lo había hecho por su cuenta. Si logramos cambiar la actitud de, ay, eso no me gusta, ay, eso no lo entiendo, ay, mi hijo pequeño lo habría hecho mejor. Si logramos hacer eso y tener tantita apertura y despertar la curiosidad, entonces los críticos habremos hecho algo bien. Es decir, tenemos que hacer textos críticos, sí, pero enfocados a despertar y a nutrir el deseo del lector y espectador por experimentar el arte en términos sensoriales y cognitivos. Ya se trate, por ejemplo, de una pintura de esta portuguesa, Paula Rego, que mira fino, fíjense en esta narrativa plena de secretos, es un cuadro misterioso, se llama La hija del policía. O si el arte es como esto que ahora se hace, estas videocreaciones del neoyorquino Tony Ausler, que integran la escultura en fibra de vidrio con la proyección en DVD. Esta obra se llama Medio Cerebro, ¿no? O bien de las instalaciones de esta japonesa que acaba de tener una exposición muy exitosa en la Ciudad de México hace 2 años, que se llama Yayoi Kusama, que se llama Espejos Infinitos. Ella es una artista muy interesante, que de hecho reside en un hospital psiquiátrico, sufre de alucinaciones, pero las pinta y a los espectadores les encanta. Todo el mundo haciéndose selfies ahí. Muy exitoso. Por último, ya para concluir, el conjunto de dilemas mencionados a lo largo de esta breve reflexión subraya no solo las profundas problemáticas y los inusitados reacomodos al interior de la crítica, sino también el paradójico vigor de esta disciplina, ¿no? Que continúa caracterizándose por producir, en la crítica de arte produce conocimiento y sentido, al registrar lo que a mí me parece son las provocaciones del arte al pensamiento. Muchas gracias por su atención.
Bueno, vamos a pasar ahora a una sección de preguntas y bueno, pues adelante. Buenos días, tardes, ya casi tardes. Una gran felicitación, muchas gracias por esta plática, por esta charla, por esta conferencia, la verdad, muy enriquecedora. Creo que muy necesaria también para los estudiantes, no solamente para los centros culturales, sino los que tienen la posibilidad de estar aquí en este día. Y bueno, primero, este recorrido que nos haces, ¿no? por las diferentes tendencias artísticas y también este debate conceptual que, bueno, desde las disciplinas científicas también se vivió, ¿no? Sobre todo en los 80s, ¿no? Con esta crisis de los paradigmas, de rebasar esta cuestión de lo que significa el concepto en términos de pureza o en términos clásicos, y toda esta evolución que no solamente se da en el arte, sino en las disciplinas sociales y en general en la ciencia, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, nos pones el panorama actual de la crítica en estos dos extremos, pues, ¿no? Pero por ejemplo, para un estudiante como los nuestros, que le interesa la cultura, que le interesa la gestión, que le interesa la producción de medios, o que está formado en estas áreas, ¿qué caminos tendría que recorrer? Porque bueno, pues para ser crítico de arte, pues obviamente que conocer, estudiar, que tener cierto rigor. Hay pues, escuelas de historia del arte, ¿no? O bueno, como historiador, pues porque es mi formación, pues de repente hay una materia por ahí de historia del arte, pero que a la vez también están como muy encasilladas en esta visión clásica o en esta visión más, digamos, tradicional, no tanto de la historia de la ciencia como del arte, ¿no? Entonces, en este mundo contemporáneo en donde sí la producción a través de los medios, o la producción artística a través de los medios, pues nos avasalla, ¿no? ¿Qué caminos o qué rutas, ¿no? tendría que buscar o transitar un chico, un estudiante que esté interesado en ser crítico de arte? Gracias por tus comentarios. Bueno, pues es la pregunta de los 64,000. Había un programa antes de que todos ustedes nacieran, pero así se llamaba, ¿no? De los 64,000, pero algo así. Es complicado, como hoy es todo paradójicamente sencillo y complicado a la vez. Yo lo único que pensaría para cualquier persona, porque claro, un crítico es un especialista, pero para cualquier estudiante, para cualquier persona, pero sobre todo para ustedes que son estudiantes universitarios, lo primero sería desprenderse de los prejuicios, ¿no? Porque uno ya llega a ver una exposición con un chorro de prejuicios. Ay, a mí lo abstracto me da por qué. Ay, eso no lo entiendo, ¿no? Entonces, tratar de llegar con las antenas así bien abiertas, ¿no? Y captar y ver. Alguien dice por ahí que después de que uno ve una exposición, uno cambia. Uno siempre sale cambiado de un museo, de una galería. Algo muy profundo conecta a uno. Entonces, yo creo que hoy día no hay así como el camino de vean esto o vean el otro, sino vean todo lo que puedan ver, ¿no? Pero con este criterio de apertura, esta actitud, como dicen, de apertura, de curiosidad, porque seguramente el arte algo muy valioso va a traer a sus vidas. Yo creo, a ver, es un ejemplo en México que siempre me gusta dar. Los gobiernos de México siempre tratan muy mal a los artistas y a todos los que estamos en el mundo del arte, ¿no? Vivimos por medio del arte, ¿no? Por puro arte, porque no hay más, pero bueno, sin embargo, cuando México tiene que presentar su mejor cara ante el mundo, es con exhibiciones de arte, de artistas mexicanos. Nunca los pelan, ¿no? Nunca los apoyan, nunca nada, pero es la mejor cara de México. Nuestra mejor cara sigue siendo nuestros artistas, nuestra obra, ¿no? Entonces, eso es muy bueno para los estudiantes, que traten de ver todo el arte, de aproximarse, de tratar de entender, de pensar, bueno, ¿qué me está queriendo decir este autor? Si lo logra, o yo no tengo ninguna afinidad, o no aprendo. Y tomar en cuenta estas dos cosas, que el arte no es solo esta cosa de sentimiento, de que me llega, de que me gusta, de que lo contemplo. El arte es una forma de aprendizaje, ¿no? El arte nos transmite conocimientos, ¿no? Nos transmite ideas sobre nuestro tiempo, sobre nuestra sociedad, sobre nuestros problemas. Entonces no se puede ser ajeno. Digo, uno no
uno puede andar por ahí como si el arte no existiera. Bien. ¿Alguien más? Aprovechen, muchachos. Por allá. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. A mí me gustaría saber qué diferencia existe entre la crítica de arte y el análisis del arte como parte de una investigación. Y si la diferencia entonces radica en la difusión, en la divulgación de esas dos. Sí, bueno, de entrada no están reunidos. La crítica de arte siempre es una investigación sobre arte, pero la investigación puede tener otras salidas. A lo mejor la idea es publicar un libro, es, digamos, crear conocimiento, ¿no? Ahondar, buscar trayectorias, en fin. Mientras que la crítica, lo ideal es que pueda hacer un comentario sobre una exposición que hay ahorita, ¿no? Y que gracias a eso la gente se interese en asistir, en verla. Como que la crítica es más directa, es más polémica, es más del periodismo cultural, ¿no? Mientras que la investigación puede ser ya más del mundo académico, ¿no? Aunque no están reunidas en principio. Aprovechen. ¿No? Buenas tardes, me gustó mucho como este pasaje que nos mostraste. Me gustaría conocer cómo definirías tú, ya con todo este conocimiento que tú tienes, el arte actual. Hace un momento nos mencionaste a Regina Lesper, nos mencionaste el otro polo opuesto, pero ya de manera personal, ¿tú cómo definirías pues, lo que está ocurriendo actualmente? Sí, mira, estás dando la clave con el término. Arte actual, a mí me parece que es todo lo que se hace hoy día. Por ponerte un ejemplo, a lo mejor yo al ratito me quiero relajar, estoy muy estresada y me pongo a hacer un dibujito, ¿no? Eso sería arte actual porque es un arte que se está haciendo hoy día. Entonces, arte actual es todo lo que se hace en el presente. El arte contemporáneo es otra cosa. El arte contemporáneo es un lenguaje muy específico, que digamos, es el que manejan, el que se vende, el que está en los museos de entrada, ¿no? Que ya es un arte mucho más conceptual, mucho más de la idea, mucho menos de la representación, porque es lo que está más de moda y más valorado. O sea, el arte cambió, al cambiar la sociedad, tuvo que cambiar radicalmente. Entonces, de hecho, hay toda una polémica de cuándo empieza el arte contemporáneo. Si cuando derribaron las Torres Gemelas, si cuando se cayó el muro de Berlín. O sea, no se sabe exactamente cuánto, si tengo una década o dos. Esto es el arte contemporáneo. Pero el arte contemporáneo es este arte que te va a hacer reflexionar, pensar. Usualmente es un arte con un gran contenido político, social, crítico. El arte actual, del arte actual forma parte del contemporáneo, pero también todas estas prácticas del pintor, del grabador, del escultor, ¿no? Que sigue siendo pero que no es necesariamente un lenguaje ni conceptual, ni posconceptual, ni minimal, ni posminimal, ¿no? Ni posmoderno, ni nada. O sea, son como, uno pertenece a lo otro, o sea, lo contemporáneo es actual, pero no todo lo actual es contemporáneo. Ahora yo creo que somos tantos seres humanos que hay para todos los gustos, ¿no? Y para todas nuestras necesidades, tanto emocionales como cognitivas. A mí me parece que todo es válido, siempre y cuando sea bueno. En cambio, por ejemplo, la aproximación de Lesper es que solo sirve la pintura, la escultura y el grabado. Y todo lo otro que ella llama VIP, que es video, instalación, performance, eso no sirve, ese es un fraude, ¿no? Eso es otra cosa. Y ya le ponen tache y claro, a ella le ha servido muy bien para otros fines, ¿no? Pero si uno va y ve las colecciones, acaba de inaugurar este mes en Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, la colección de Milenio, que cada año la pueden ir a ver. A mí se me hace absoluta, es pura pintura, escultura, grabada, lo tradicional, de una calidad ínfima. O sea, el que sea pintura no te garantiza que sea bueno, ¿no? O sea, el medio no garantiza. Lo que vemos hoy día es una apertura del medio. Ahora hasta con el tatuaje se puede hacer arte, ¿no? Digo, cosas que antes no se hacían.
Ahora el tatuaje ha devenido un verdadero arte. O sea, el medio está más abierto, pero no el medio garantiza la calidad. También no cualquier performance, digo, yo si ahorita me he visto de Santa Claus y me pongo aquí a cantar afuera, va a ser un performance malísimo, ¿no? Porque no es... O sea, el medio no garantiza que sea bueno o mala la obra. Igual con la pintura, con la escultura, pero también con el performance y con el... ¿no? A ver, por acá. Y bueno, en ese tema que tocas, pues también está cómo se legitima este tipo de exposiciones, ¿no? Porque están ancladas a una cuestión, lo que nos platicaba sobre la obra de Banksy, ¿no? Entonces, pensando en estos términos económicos, bueno, pues el gran arte, pues para de repente ser un gran artista se necesita, o es necesario que haya esta, digamos, autorización o legitimidad que dan las grandes casas, las grandes subastas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un arte más contestatario o un arte que quizás no está dentro de este sistema, ¿no? Sin caer en la cuestión de un enfrentamiento entre sistemas económicos y políticos, pero qué oportunidades o qué espacios o qué tendría que hacer o cuáles son los caminos de este arte, digamos, más subversivo, más crítico, digo, porque Banksy pues lo fue, pero pues ahora también ya está dentro. Lo que acabas de señalar, ¿no? O sea, quiso ser una crítica y terminó la obra más cara de lo que se había subastado, ¿no? Entonces, si por lo menos en el mundo occidental todo el arte pasa por esta cuestión económica, pues ¿cuáles son los espacios o los terrenos en donde un arte más crítico o subversivo podría? Claro, es muy complicado, porque más finalmente el mercado devora todo, ¿no? O sea, nosotros podemos ver lo que era lo más contestatario, los Rolling Stones, y ahorita es una mercancía. Queen, lo que quieras, que era muy contestatario, vino en aquellos años, se sentía que estaba haciendo la revolución, ahora es una mercancía, porque el mercado, esto es vivir en el capitalismo salvaje, devora todo. Entonces, por ejemplo, antes lo que sucedía es que un pintor exponía en un museo X en Bellas Artes, se hacía famoso y ya pasaba a las galerías, ¿no? Y ya lo empezaban a vender. Ahora es al revés, ahora de las galerías pasan a los museos. O sea, ya hay hasta esta relación museo-galería bien complicada. Y pensar en un arte fuera del círculo comercial sí se puede dar, y se da de hecho, pero por tiempos, ¿no? Y luego también uno pensaría, bueno, ¿y de qué viven los artistas? ¿No? Yo he tenido esta plática con... Dices que también si no nos planteamos entrar un poco al arte, al mundo del arte, bueno, ¿de qué sacamos ingresos? ¿No? Siempre hay espacios para hacer. El propio Banksy sigue haciendo cosas muy críticas, ¿no? Todo el arte callejero hoy día, ¿no? Es muy crítico. Y bueno, se supone gran parte de la obra, por ejemplo, de las performances no se puede vender. O mucha obra también muy crítica es para un museo porque necesitas espacios grandes, no caben en el departamento de uno, no caben, ¿no? No es como el cuadro que uno ahí lo acomoda. El arte actual pues son cosas tan grandes que no puede uno llevar. Entonces por esos espacios es donde se va. Pero sí me queda muy claro que el mercado tiene una capacidad de absorber todo. Y hoy día asistimos a esto en el mundo de las bienales, trienales, cuatrienales, quinquenales, ferias del arte por todos lados, desde la India hasta... Y un poco siempre tiene uno el déjà vu, porque llega uno y siempre es lo mismo. O sea, como el mismo tipo de arte, ¿no? Que es el que se vende y que los coleccionistas hoy día tienen mucho poder también. Entonces ahí es donde siempre la crítica quiere abrirse paso para tener voz, ¿no? y opinar. ¿Alguien más? Bueno, ha sido muy enriquecedor esta conferencia, porque no es tan común, repito, y bueno, con esta, y es finalmente lo que nos estás platicando, pues es esta avasallante influencia de los medios de comunicación, pero lo que se me hace muy clave, pues es este punto crítico, este pensamiento crítico que hablas como un punto medular de la crítica, ¿no? El cuestionar lo que nos dicen los medios. Entonces, bueno, pues te agradecemos mucho, Argelia, ha sido un honor tenerte aquí y bueno, pues vamos a concluir.
día de hoy. Bueno, y con esta conferencia se cierra el ciclo de temática de arte del CEMIC. Bueno, muchísimas gracias.